nosotros vamos a tener una entrevista con el ex ministro de Economía, que es Juan Ariel Jiménez, dentro de un momentito, porque vamos a hablar tanto de lo internacional como de lo nacional. Pero rapidito, mire, la serie del Caribe va a depender, dice el listín esta tarde, del comportamiento del coronavirus. Va a determinar si se realiza aquí en República Dominicana o no. Salud Pública y Educación están en sesión permanente para determinar si se hace la reapertura o no de las escuelas y de los colegios, supongo yo también, ¿verdad? No solamente el sector público, lo cual es muy importante porque estamos demandando, por favor, ministro, póngase de acuerdo con la ADP. Ya la ADP dijo, no abran ahora. Vamos a esperar siquiera 2 semanas, 1 semana, 2 semanas, pero no se ha pronunciado, hasta ahora no se ha pronunciado el ministro de Educación, pero qué bueno que está Salud Pública y el Ministerio de Educación en sesión permanente para decidir esto. Cifra récord de contagios de coronavirus, 5.201 casos. Se esperaba eso. Decía José La Luz esta mañana en Sol de la Mañana. Por ahí va a venir el 31 de diciembre. Ahí está. Ok. Ay, mi madre. Yo soy una que todos los días, ya, me duele el oído, ya yo tengo COVID, ya tengo COVID. A mí me ha dado COVID como 200 veces. No me ha dado ninguna, pero como si me hubiera dado 200 veces el COVID. Otra, el colegio médico. Vamos a ver si podemos localizar al doctor Seneca mañana. El colegio médico califica de complaciente el trato de la 5ª ola del COVID por parte del gobierno, en el sentido de que para no perjudicar la economía, pues no se ha sido más riguroso, y el colegio médico está altamente preocupado. En una rueda de prensa que dio hoy, usted lo puede conseguir todo esto en el listín diario esta tarde. ¿Por qué tantas personas vacunadas contraen el COVID últimamente? Todo eso está siendo explicado. Y finalmente, tanto el general, dice aquí, el general Adán Cáceres y pastora Rosy Guzmán piden presentar su acusación. El periodista Miguel Ortega renunció como miembro del PRM. La mamá de Alexis Villalona le pide a su hijo que se entregue. La Sociedad de Infectología recomienda volver al teletrabajo y posponer el regreso a las aulas. Esa es la Sociedad de Infectología. Y la ADP, que es un error, abrir las clases presenciales. Queremos respaldar la operación Bahía Honda en la frontera para evitar la entrada de ilegales. Dice que atrapararon hace 45,000 en Trulla. Entonces se ha hecho un refuerzo, dice la prensa de hoy en el Nuevo Diario, usted lo puede encontrar también, un refuerzo de la operación militar en la frontera por sitios por donde cruzan los ilegales, que no son los sitios, las puertas formales, no por todos los vericuetos que hay en la frontera. Entonces el presidente le está entregando vehículos también para ese control, y la operación Bahía Honda en la frontera para evitar entrada de haitianos ilegales tras Asueto. Fuerzas del Ejército Dominicano entraron ayer en una extensa jornada de despliegue en la línea fronteriza para frustrar cualquier intento de reingreso al país de parte de cientos, miles de ilegales haitianos que han emprendido su retorno después de su salida, pasar el tiempo en su país, después de la Navidad, entonces arrancar para acá otra vez. Las oficinas públicas están operando con un personal reducido. La cantidad de enfermos, médicos enfermos que dice también el Colegio Médico Dominicano, los neumólogos, enfermeras, médicos en general con el COVID. Y después yo voy a volver a hablar del ex juez del Tribunal Superior Electoral que dijo que el presidente lo había cubiado, porque no le cumplió, después que le prometieron que lo iban a nombrar
no le cumplieron. Ese es el juez que todo el mundo ya conoce, el caso Ramón Madera Arias. Ese caso no se puede quedar así, uno. Y dos, eso tiene que ir a la justicia. Dos, no se le puede poner, él dio todas esas declaraciones cuando le estaban poniendo su nombre a una calle en Montecristi. ¿Quiénes? Las autoridades municipales de Montecristi, congresistas del PRM, diputados, los diputados fulano de tal, del PRM. Ustedes se están dando cuenta, ustedes sabían que la ley prohíbe ponerle el nombre de una persona viva a una calle, un monumento, a un estadio. Ustedes no lo saben. Aunque aquí se ha dado ese caso con el de Juan Marichal, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas hay que discutirlo. Por ley no se puede. Por ley no se puede. Hay un artículo que usted lo puede buscar, de Wenceslao, que lo tengo aquí, por cierto, mírenlo aquí, Wenceslao Vega, en Diario Libre, los nombres dados a nuestras calles, avenidas, parques, estatuas y monumentos. Doctor Wenceslao Vega, mayo 23 del 2016, Diario Libre. Eso está prohibido. Eso está prohibido. Ok, ¿cuál es el mérito de este señor para tener una calle? Pero supongamos que estuviera muerto, para tener una calle con el nombre de él, que dijo que había que volver a hacer las elecciones. Ese es su mérito. Después del golpe de Estado que le dieron al PLD, en las elecciones, que el PLD no se dio cuenta, en las elecciones municipales. Ese es el gran mérito. Y por eso es que él dice que lo cubiaron, que después que él hizo eso, ¿verdad?, lo cubiaron porque no le cumplieron con lo que él quería. Y eso no lo está investigando el Ministerio Público, ni lo va a investigar. Y encima de esto, estos legisladores y estos municipales de Montecristi le ponen su nombre a una calle. Ustedes están volviendo locos. Ley 49 del 9 de noviembre de 1966, que modifica la ley 2439 del 8 de julio sobre asignaciones de nombres de personas vivas o muertas en vías, etcétera. Lo vamos a seguir el tema. Vámonos, señores, con Juan Ariel Jiménez, ex ministro de Economía del gobierno de Danilo Medina, del PLD. No fui. Ay, Juan Ariel, buenas. Buenas tardes, doña Consuelo. Qué placer compartir con usted y poder desearle un feliz y saludable año 2022. Sí, ay, principalmente. Juan Ariel, a mí me ha dado COVID como 200 veces. Ay, Dios mío. Mira, a mí ahora mismo me duele un oído y digo, ya eso es COVID. Después me estornudo y digo, eso es COVID. Después me duele, eso es, me ha dado como, no me ha dado, pero como si me hubiera dado 200 veces el COVID. Ay, no. Esos son los nervios que matan a uno. Pero Juan Ariel, vamos a aprovechar lo siguiente. Juan Ariel, la situación internacional con la cuestión fundamentalmente de la pandemia, la recesión que hubo industrial de producción de bienes por la falta de consumo, pero esa falta de consumo entonces se hicieron políticas de ayuda, pero entonces ya las políticas de ayuda hay que hacerlas, que echarlas para atrás, y sube la inflación, y eso está generalizado en el mundo entero, esta situación. Hay muchos retos. Lo primero es decir que cuando viene el COVID-19, la mayor parte de los gobiernos tuvieron que endeudarse mucho para poder hacer frente tanto en la salud como evitar el descalabro económico. Y eso ha dejado a los gobiernos con altos niveles de deuda. De todas formas, las economías están creciendo rápido, en todo el mundo se ve una rápida expansión económica por un efecto rebote, porque se está recuperando de un año donde la caída económica se daba porque las personas no podían salir de su casa ni a trabajar ni a consumir. Desde que se permite la salida, pues obviamente rebota la economía y eso explica por qué la mayoría de los países del mundo están teniendo alto crecimiento económico. De todas formas, Omicron, que es una variante que se propaga muy rápido,
hasta el momento hay indicios de que es poco peligrosa desde el punto de vista de muerte y hospitalización, pero se propaga muy rápido. Es un riesgo para una economía que, aunque crezca rápido, se está recuperando. Y donde los gobiernos, por los elevados niveles de deuda, tienen poca capacidad de volver a incentivar la economía. Paralelamente, en el mundo se están dando tensiones geopolíticas. Ay, sí. ¿No? Si usted se fija, las relaciones entre Estados Unidos y Rusia están tornándose en tonos poco agradables, sobre todo por la situación de Ucrania, por la oposición de Rusia de que Ucrania ingrese a la OTAN, de que Ucrania desarrolle su sistema militar, y Estados Unidos, como su aliado, obviamente ha dicho a Rusia que de ellos tener alguna agresión militar contra Ucrania se pagará muy caro, tal cual fue la palabra que utilizaron. Desde el punto de vista de Estados Unidos y China también se están viendo tensiones, quizás no como Trump, que sería una guerra comercial, pero se están viendo tensiones, en ese caso por Taiwán, sí, por la protección, digamos, que tiene Estados Unidos con Taiwán. Sí. Entonces, esa tensión geopolítica tiende a debilitar los mercados, tiende a hacer que las personas sospechen que vendrán problemas y puede hacer que ese crecimiento económico que iban experimentando los países entre tensión geopolítica y Omicron vuelva a bajar, y eso hace que los gobiernos estén en una situación delicada. Sí. También decir que los precios están subiendo en muchos países, no tanto como en República Dominicana, y ya hablaremos de los precios de República Dominicana, sí. Pero sí es cierto que muchos países están teniendo niveles de inflación importantes por distintas razones. En el caso particular de Estados Unidos, la inflación se da mayormente porque como las personas no están queriendo en su gran mayoría volver al trabajo, ya sea por miedo a contagiarse de COVID, ya sea porque tienen buenos ahorros, por lo que se les entregó durante la pandemia en el 2020, no están queriendo ir a trabajar. Las empresas están buscando trabajadores, como dicen, a diestra y siniestra. Sí. Cuando eso pasa, tienen que aumentar los salarios, y al aumentar los salarios se le aumentan los costos y ellos los traspasan a los precios. Eso, combinado con el aumento en los precios de la energía, está haciendo que Estados Unidos, está haciendo que Europa, está haciendo que algunos países de Asia tengan niveles de inflación poco cómodos. Los bancos centrales reaccionan aumentando la tasa de interés, pero eso complica la dinámica de la deuda. Entonces, quizás para resumirle, yo creo que el manejo económico este año y en los próximos años va a ser un gran reto para la mayoría de los economistas en el mundo. En el mundo. Eso está afectando tanto políticamente a Estados Unidos, que el presidente Biden ha tenido un descenso en su popularidad, y nosotros tenemos que tener en cuenta, yo no sé si tú lo consideras así, que caducan, desde el lunes el New York Times está anunciando que caducan los programas de ayuda del gobierno norteamericano a las familias con niños. Así es. Estaba dando un subsidio. Eso va a repercutir con nosotros, a esa familia, porque las remesas siempre han sido y fueron muy importantes en todo esto para República Dominicana y para la familia dominicana. ¿Eso va a repercutir? Absolutamente, absolutamente. La recuperación económica que tuvo nuestro país durante el 2021 tiene dos explicaciones. Bueno, el efecto rebote es algo estadístico, normal, como cuando una bola uno la deja caer, rebota hacia arriba. Sí. Pero tiene dos componentes importantes, que el Banco Central Dominicano tiene una tasa de interés muy baja, que incentivaba a que las personas inviertan, y la gran cantidad de remesas que vinieron al país. Las remesas aumentaron más de 2.000 millones de dólares en el 2021. Estamos hablando de casi 120.000 millones de pesos. Sí. Esa gran, digamos, entrada de dinero a nuestro país permitió que las familias dominicanas siguieran consumiendo. Se agradece la solidaridad de los dominicanos en el exterior, pero también lo pudieron hacer porque el gobierno de los Estados Unidos, como medida para combatir el efecto económico del COVID, implementó numerosos programas de ayuda social. Sí. Implementó programas de ayuda al desempleo, que aumentó
implementó programas de altos montos para personas, por ejemplo, con los niños. Eso se ha ido desmontando poco a poco, no de golpe, como se hizo en República Dominicana, y desde el principio advertí que era un error. En Estados Unidos se ha ido desmontando poco a poco. Una parte caducó en abril, mayo del año pasado, otra parte caducó en septiembre, y ahora es posible que caduque el plan de manutención para familias con niños pequeños, con la desventaja de que el relevo que tenía Biden, que era el nuevo plan de solidaridad, por un voto se le cayó en el Congreso. Y un voto demócrata. Y un voto además demócrata. Demócrata. Pudo pasar el plan de infraestructura, no ha podido pasar el plan de ayudas sociales por ese voto demócrata. Entonces, obviamente, en la medida que las familias reciben menos ingresos, en la medida en que la Reserva Federal aumenta tasas de interés en los Estados Unidos para controlar inflación, pues las familias tendrán menos recursos disponibles, y es de preverse que el ritmo de recepción de remesas en nuestro país se vaya desacelerando. Muy bien. Entonces, bueno, visto ese panorama internacional, vámonos a trasladar a República Dominicana. Fíjate en esto, hoy el gobierno, todos nos sentimos muy contentos, caramba, qué buena, hace una publicación muy precisa y concisa, pero con mucho optimismo. Dice, 3 buenas noticias de buen gobierno. 1, cerramos el 2021 sin nuevas cuentas por pagar. Por primera vez en los últimos 16 años. Durante el 2021, el gobierno dominicano ha realizado encomiables esfuerzos para garantizar el efectivo cumplimiento de la ley orgánica de presupuesto, etc. 2, el crecimiento del 2021 supera el 12% y logramos una reducción de un 6,5% de la deuda con relación al PIB. 3, recuperamos el 100% de los empleos formales de la pandemia y logramos crear 37,000 nuevos empleos, etcétera, la base de datos de la TSS, etcétera. Eso es por un lado. Entonces, el gobierno está celebrando esto y dice que esto es lo que ha hecho un buen gobierno. ¿Cómo ustedes ven esta explicación del gobierno del señor Luis Abinader? Sí, yo creo que hay cosas positivas que resaltar. Hay otras medias verdades que ya se están volviendo típicas del accionar político del gobierno, y yo pues con gusto le comento cada una. Lo primero, República Dominicana tuvo un importante crecimiento en el 2021. Se espera que la economía termine creciendo entre 12 y 13%. Eso es algo positivo, algo que tenemos que celebrar. Por cierto, doña Consuelo, quiero hacer una precisión. Curioso ver a los funcionarios del área económica que antes criticaban las cifras del Banco Central y decían que eran mentiras y decían que eran maquilladas, verlos ahora celebrando las mismas cifras del Banco Central que ellos anteriormente tanto criticaban, a pesar de que es el mismo Banco Central. Pero son de las cosas de la vida que quedan para la historia, de cómo la guitarra y el violín. Ironías de la vida. Exacto. Ironías de la vida, pero bueno, yo no juego a hacer política así. No me gusta la irresponsabilidad en la política y mi ética profesional no me lo permite. Yo no dudo de las cifras del Banco Central. Sí que tuvimos un crecimiento importante, crecimiento que tiene varias explicaciones. Como dije, es un efecto rebote. En el 2020 las personas no podían salir ni a trabajar ni a consumir. En el 2021 sí pudieron salir a trabajar y a consumir. Eso explica parte del crecimiento. Otra parte del crecimiento se da por un aumento importante de la inversión privada, gracias a la política monetaria. Otra parte se da por el aumento de las exportaciones, que fue importante. Por cierto, celebro que este gobierno apoya mucho las exportaciones. Es algo muy positivo. Y también el aumento significativo de las remesas, que ayudan a que las familias dominicanas puedan seguir consumiendo. Entonces, no dudo, no critico las cifras de crecimiento. No voy a jugar a hacer política así. Por otro lado, la reducción del ratio de la deuda, no es que se ha reducido la deuda, al contrario, la deuda aumentó significativamente. Ahora, la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto sí que se reduce. ¿Por qué? Porque parte del aumento que se da en el 2020 es porque el PIB, como se dice, era muy bajito porque las personas no podían trabajar. En la medida en que ese PIB crece, y crece por varias razones, además del crecimiento real de la economía, por la inflación, porque ese es un PIB nominal,
por la revaluación. Entonces eso hace que en matemática el denominador aumente mucho y el ratio baja. Entonces, a pesar de que se ha tenido un aumento de la deuda de más de 8.000 millones de dólares en el sector público no financiero y más de 4.000 millones de dólares en el Banco Central, a pesar de eso, por el efecto estadístico del crecimiento del PIB, el ratio de la deuda baja, que no es más que corregir una distorsión que se dio en el 2020. En cuanto al empleo, cuando se dice que se ha recuperado el empleo, hay que tener cuidado porque son medias verdades. Los datos de la Tesorería de la Seguridad Social sí que reflejan una recuperación del empleo, pero esos son empleos formales registrados en la Seguridad Social. Cuando uno ve los datos del Banco Central, que tienen tanto el empleo formal como el informal, se da cuenta de dos cosas. Primero, que a octubre del año pasado todavía no se había recuperado los empleos y quedaban más de 53.000 personas que en el 2019 tenían trabajo y no lo tenían en el 2021. Esos son datos que cualquiera puede ir a la página del Banco Central y los puede descargar. Este monto al principio del año 2021, 192.000 personas que todavía no recuperaban el empleo. En el segundo trimestre estamos hablando de 100.000 personas, en el tercer trimestre 53.000 personas. Sí. ¿Se va recuperando? Claro que sí, pero todavía no se puede decir que está completamente recuperado como el gobierno ha dicho, y que para mí es una media verdad. Sí. El otro elemento, cuando se dice terminamos el año sin cuentas por pagar, estamos jugando con las informaciones. Vamos a ver, hay varias clases de pasivos. ¿Qué es pasivo en contabilidad? Deuda. Uno le debe a los bancos, uno le debe a prestamistas, uno le debe a la familia. Entonces, el gobierno, y pudiera explicar las razones de eso, el gobierno termina con una deuda denominada cuentas por pagar muy baja. Pero termina con otra deuda que son los bonos soberanos muy alta. Entonces, como que yo le pregunte, doña Consuelo, ¿cómo se portó usted en Navidad? ¿Comió mucho o comió poco? Y usted me diga, comí poco pastelito, pero si comió el triple de quipe, su salud no está bien. Sí. Entonces, cuando ellos dicen, hay un pasivo en particular que es deuda por pagar, que terminamos bajito, claro, pero el otro pasivo, que estamos hablando de bonos soberanos, termina en más de 6.300 millones de dólares adicionales. Entonces, no, en economía nosotros nunca hablamos de algo particular, hay que ver el todo. Es como un médico no dice, usted no comió pastelito, está todo bien. Bueno, pero comió cerdo, comió comió cuerito. Entonces, hay que ver toda su alimentación. Entonces, por eso yo creo que anunciar como un gran logro que se terminó sin cuentas por pagar, por cierto, claro que se termina sin cuentas por pagar porque las dos fuentes de cuentas por pagar más importantes, que es el sector eléctrico y las ubicaciones de gasto de capital, estuvieron muy bajas en este año. Este año, en lugar de, digamos, terminar con deudas las distribuidoras, simplemente aumentaron los apagones. Al aumentar los apagones se reduce, digamos, los compromisos financieros. Y por el otro lado, en lugar de terminar con, eso se conoce de vengado no pagado, por ubicaciones que no ha dado tiempo a procesar, lo que hizo el gobierno fue tener uno de los años de históricamente menor inversión pública. Entonces, como le digo, es... Menor, tú dijiste históricamente menor inversión pública. Efectivamente. Exacto. Entonces tenía capacidad para pagar porque no invertía en capital. Exactamente. ¿Qué pasa? Se endeuda 3.800 millones de dólares en septiembre de 2020, 2.500 millones de dólares en enero de 2021. Tiene mucho dinero, pero no lo gasta porque no está invirtiendo. Sí, a pesar de que lo tenía aprobado en el presupuesto, a pesar de que ya se había endeudado, no lo iba pagando porque no estaba invirtiendo. Debo decir, por cierto, que sí que aceleró la inversión en noviembre y en diciembre. A mí me gusta hablar la verdad. No juego a hablar mentiras en política, ni a la guitarra y el violín. O sea que en noviembre y diciembre... Sí, se hicieron mayores inversiones. Sí, cuando uno ve los datos hubo una recuperación de la inversión todavía muy por debajo de lo presupuestado, todavía muy por debajo de lo que se ha visto históricamente. ¿Cuál es la razón de eso? ¿Tú entiendes, Juan Ariel? Que se le ha señalado al gobierno en muchas ocasiones. Es como, por ejemplo, que yo digo, ay, yo no voy a gastar esos cuarticos que tengo ahí por sí. O sea, que
¿Por qué el gobierno se le ha señalado esa baja inversión de capital? Me encanta su ejemplo, porque cuando usted dice, yo no voy a gastar esos cuarticos que tengo ahí, esos cuarticos son suyos, eso es un ahorro que usted tiene. Y usted dice, déjame no gastarlo, lo voy a guardar por si acaso. Sí. Pero en este caso estamos hablando de que el gobierno se endeudó, pagaba tasas de interés para un dinero que no utilizó. Y le puedo decir que cálculos preliminares da que pagamos innecesariamente entre 80 y 100 millones de dólares por habernos endeudado y no utilizarlo. Sí. Entonces, ¿qué razones hay? Yo creo varias cosas. Lo primero es la falta de un plan de infraestructura, la falta de tener las prioridades claras de qué quiero hacer cuando llego en el gobierno, porque esas son cosas que se hacen normalmente cuando se está en campaña, cuando se está en transición, porque el día 16 de agosto, cuando usted asume, empieza a administrar problemas. Ya no hay tanto tiempo para tener la cabeza fría y pensar en la planificación. Ahí toca administrar problemas y le tocó administrar un gran problema que fue el COVID. Sí. Yo creo que eso es un elemento. El segundo elemento, desconocimiento quizás de los procesos de la ley 340, de compras públicas, que no es fácil, que tiene muchos controles entre la ley y el portal transaccional. Entonces, digamos, el haber entrado con este sistema tan complejo para ejecutar el gasto público puede que le haya afectado en los primeros meses, más si despedían las personas que eran las que tenían todos los años del mundo trabajando en eso, que tenían el expertise de cómo hacerlo. Entonces, por eso creo que le van cogiendo el piso a cómo se ejecuta el presupuesto en el gobierno, y quizás eso explica por qué ya noviembre y diciembre vemos un mejor ritmo de inversión. De inversión. Me señalaba el economista Henry Hebert ayer que, y en días atrás vi tanto al ministro de Economía como al ministro de la Presidencia, tanto a Miguel Cerrato como al señor Macarrulla, Lisandro Macarrulla, hablar de un cambio de modelo económico que el país necesitaba. Y el mismo Lisandro Macarrulla, que es una persona que desde que estaba, porque yo le he dado mucho seguimiento, vamos a decirle así, a Lisandro, como en sus funciones, desde que estaba dirigiendo el sector empresarial, siempre ha planteado el desarrollo del país sobre la base de la inversión, del trabajo del dominicano, pero también la redistribución. Tanto Miguel como él vuelven a hablar de eso. Hay que cambiar el modelo para que las riquezas que se están produciendo bajen. Como decía alguien, boroneen también a los de abajo. ¿Tú crees que el PLD, con toda su mística filosófica de la liberación nacional, con toda esa filosofía que vamos a decir, le imprimió el presidente, yo digo el presidente del partido, Juan Bosch, sus ideas sociales muy avanzadas, le faltó eso? Bueno, primero yo coincidiría con los funcionarios, el ministro de Economía y el de la Presidencia, en la necesidad de un cambio del modelo económico. Sí. Es algo que está planteado en la Estrategia Nacional de Desarrollo y que tenemos años discutiendo, y es necesario hacerlo. Y qué importante sería que todos como sociedad pudiéramos hacer ciertos acuerdos que permitan eso que han logrado muchos países, eso que logró España, por ejemplo, con el Pacto de la Moncloa, eso que logró Irlanda con el Pacto Social. Entonces yo creo que eso sería bueno hacerlo. El PLD avanzó mucho en ese sentido. Si uno se fija en los números, la reducción de la pobreza fue mayor en la zona rural que en la zona urbana. En el 2012, cuando el presidente Danilo Medina llega al gobierno, la pobreza rural andaba por 49.7%, más o menos, 49.3%. Antes del COVID, esa cifra andaba por 25%. Eso no quiere decir que las personas estén bien, quiere decir que han mejorado, porque salir de la pobreza no es ser rico. Exacto. Es algo estadístico, por así decirlo, pero había mejorado, y eso responde a varias cosas. Lo primero, al apoyo al campo que se le dio a través de la redistribución de la inversión pública. Por eso se construían tantas escuelas, tantos hospitales, tantas estancias infantiles,
porque cuando usted construye en todo el territorio nacional, está creando empleo en ese territorio, está consumiendo de la ferretería de ese territorio, entonces está comprándole comida a las personas que venden en las fondas de ese territorio. Eso dinamiza la economía, eso boronea. También con las visitas sorpresa, que además de financiar proyectos agrícolas a las cooperativas, ese financiamiento lo daba el gobierno a cooperativas agrícolas. Entonces eso ayuda a boronear. Y obviamente el aumento en los planes de ayuda social que se dieron tan importantes. Entonces eso, claro que se pudo hacer más, claro que nos faltaron muchísimas cosas por hacer, que uno ve ahora hacia atrás y dice, caramba, debimos hacer esto distinto, debimos hacer esto adicional, pero yo creo que aquí en la política no estamos jugando a ser perfectos, estamos jugando a ser mejores cada día. Y por eso es que me preocupa ciertas cosas, me preocupa que se hayan reducido los planes de ayuda social. Una familia que anteriormente con FASE, con Quédate en Casa, recibía entre 5,000 y 7,000 pesos mensuales, hoy solamente recibe 1,600 pesos mensuales. Por eso me preocupa la inversión pública tan baja, porque eso, digamos, no permite que se boronee en el territorio esa inversión, por así decirlo. Entonces son de las cosas que creo que se deben corregir, y qué bueno que los funcionarios del gobierno se están dando cuenta, y ojalá que hagan políticas públicas que corrijan esa situación, porque no hacemos mucho con decirlo, es actuar. Claro, pero en sentido general, para concluir con este tema, tú que fuiste ministro de Economía, y yo sé que tú estás diciendo, bueno, hicimos, pero nos falta por hacer, pero me da la impresión como que el PLD, que se le celebraba cuando estaba en el gobierno, tanto estoy hablando de todo el gobierno tanto de Leonel como el de Danilo, pero como que ahora mismo le han dicho tantas cosas y le han opacado tanto el brillo que tenía, y como que no han respondido. Eso que tú me estás diciendo, como que debería ser una política del PLD diaria, de todos los días, de que, espérate, ustedes encontraron este país en tal sentido, ustedes, pero nosotros hicimos, y la pobreza, o sea, ¿por qué falta esa respuesta del PLD? Me da la impresión. Y además, doña Consuelo, le digo algo, es más fácil de lo que pensamos. ¿Por qué? Porque el mismo Ministerio de Hacienda, cuando emite los bonos soberanos, prepara un documento que se llama el Offering Memorandum, que es el documento que describe el estado de la economía ante los tenedores de bonos. Y es el mismo Ministerio de Hacienda del presente gobierno que alaba ampliamente la gestión económica del pasado gobierno. Alaba ampliamente el crecimiento, el control de la inflación, la reducción del déficit, la baja en la pobreza. O sea que usted lo ve y usted diría, oh, pero ¿qué Ministerio de Hacienda más generoso? Es el mismo Ministerio de Economía que dice que el manejo económico del PLD en el COVID evitó que 751,000 personas entraran en la pobreza. Entonces, asumo con mucha humildad su crítica de que no estamos sabiendo comunicar las cosas que se hicieron, a pesar de que funcionarios de este gobierno, en el plano técnico, no así en el plano comunicacional, en el plano técnico reconocen el buen manejo económico que se tuvo en el pasado. Eso es increíble, eso que tú me estás diciendo, sinceramente. O sea, para un partido, yo no sé, bueno, voy a dejar eso aparte, porque ya entraría solamente en la parte política, pero me alegro mucho que tú lo estés diciendo, porque es como como si el PLD no tuviera como respuestas, no, un momentito, sí, está muy bien esto y esto, todo lo que tú estás diciendo, pero nosotros, y entonces puntualizar, y eso sería hasta educativo para el pueblo dominicano, hasta educativo. Y le digo más, y tendría una ventaja adicional. Lleva a que la población le exija más a los políticos. Pero claro. A nosotros y al gobierno. ¿Por qué? Porque la población debe saber si se hicieron algunas cosas bien en el pasado, que en el futuro sean mejor. Gobierne quien gobierne. Porque gobernar no es un fin en sí mismo, es un medio para mejorar las condiciones de vida de las personas. Y en la medida en que las personas nos exigen más a los políticos, en esa misma medida uno tiene que dar mejores niveles de respuesta. O sea, que estoy completamente de acuerdo con usted de que esos fines educativos llevaría, y además a que el debate público cambie y vuelva a girar en torno a las necesidades de las personas. Exactamente.
no un debate público que gira en torno al aplauso y a la acusación, en torno al autobombo y al descrédito del otro, no, que gira en torno a las necesidades de las personas. Esa es la razón de ser de un político. Exactamente. Y si es la razón de ser de un político, pues imagínate que es la razón de ser de la agrupación donde están esos políticos. Entonces noto esa ausencia de respuestas. Que por cierto me llegó un análisis que hicieron sobre la cuestión de los peajes, que me sorprendí, porque parece ser que con todo lo que se ha hecho con los peajes, la situación no era tan ahora nueva. No sí, es, sí, claro. No, o sea, el ahorro que se va a hacer no es tan grande como se pensaba, a donde se ha dicho que es uno de los mayores fraudes que se había hecho con estos peajes, pero bueno. Entonces, lo que me asombra es como la falta de una política de respuesta del PLD. No es solamente para defenderse, como tú dices, sino para aclarar y educar también. Finalmente, entonces, ¿en qué queda el pacto fiscal? ¿Va a haber necesidad de pacto fiscal? Ya nos anunciaron que viene la subida de la energía. Se había estado anunciando y había sucedido. Pero el pacto fiscal en sentido general, ¿tú crees que va a tener que hacerse o no debería hacerse o qué? Es que el pacto fiscal es un gran acuerdo. Primero de qué queremos que el gobierno haga, porque eso es el presupuesto, sí, y cómo queremos financiarlo. Está establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Un pacto fiscal no es un aumento de impuestos. Okay. Es un acuerdo de qué tipo de gobierno queremos. ¿Queremos un gobierno que invierta mucho en salud, okay, o que deje la salud a las personas para que lo costeen con su propio presupuesto? ¿Queremos un gobierno que invierta mucho en educación a través de una educación pública, gratuita, de calidad? ¿O queremos un gobierno que no lo haga y que sean las personas que paguen por una educación privada? ¿Queremos un gobierno que financie la educación superior pública, por ejemplo la UAS? Sí. ¿O queremos un gobierno que no? Entonces, esas son las cosas que hay que discutir. ¿Queremos un gobierno que invierta más o menos en infraestructura? ¿Queremos un gobierno que haga la infraestructura ellos mismos, que lo haga a través de alianza público-privada o a través de infraestructura privada? Y luego de que tenemos esos grandes acuerdos sociales, ¿cómo lo vamos a financiar? Eso hay que hacerlo, porque eso es lo que nos permitirá hacer ese cambio de modelo que los funcionarios de este gobierno han planteado y que yo estaría totalmente de acuerdo. Entonces, ¿tú crees que debe renovarse, como se está planteando, el diálogo? El diálogo, así es. Eso debería retomarse. ¿Retomarse? Aclarando que no es una reforma impositiva, no es aumentar. Exacto. No. Eso no es un aumento de impuestos. De hecho, bien pudieran discutirse algunos impuestos que hay que bajar o eliminar. El anticipo, por ejemplo. Cuando yo hago mea culpa, yo creo que nosotros debemos eliminar el anticipo. Claro. Y reconozco ese error, porque le quita mucha liquidez a las empresas. Así es. Entonces, y a nosotros los chiquitos también. Entonces, son de las cosas que hay que discutir, por ejemplo. Claro. Bueno, Juan Ariel, yo te agradezco mucho todas estas informaciones que tú nos has dado. Siempre a la orden. Feliz de compartir con usted y vuelvo y le deseo un saludable año 2022. Que falta que veas. Gracias, Juan Ariel. Un fuerte abrazo. Muy amable de tu parte. Siempre. Bueno, señores, hemos tenido una entrevista, como siempre, muy interesante con el ex ministro de Economía, Juan Ariel Jiménez. Yo le señalo esto siempre cuando he hablado con los PLDistas, ya que no tenemos poco tiempo, pero noto al PLD como será la misma situación, no sé si es por eso, por la misma situación de acoso que hay en determinado en el PLD, en el Partido de la Liberación Dominicana, principalmente o únicamente, porque no es principalmente, sino únicamente para la gestión de Danilo, comenzando por el mismo Danilo y sus familiares. O sea, es algo muy centrado, muy dirigido también. Todo eso es una política de los norteamericanos. A mí no hay quien me diga, no le van a perdonar jamás a Danilo haber hecho esa relación con China. No se lo van a perdonar jamás. ¿Ok? Eso por ahí es que empieza esto. Y el PLD, yo noto que
que es lo que le decía a Juan Ariel, que está en una situación como que debería, hasta por educar a la población, decir también las consideraciones que tienen sobre economía, sobre el caso social, sobre los acuerdos, todo esto que hemos hablado con Juan Ariel, con aquella altura con que este muchacho pues plantea las situaciones, sus propias convicciones y la crítica que hace, pero con mucha altura. A ustedes, yo insisto en que no se deben abrir las clases ahora mismo. Por favor, ministro. Por favor, ministro. Los padres, hay países, Chicago cerró las clases. En España hay un lío, los padres quieren las clases, pero que tienen que mejorar las condiciones sanitarias, pero los maestros españoles dicen que no quieren ir a dar clases. Hay estados en Estados Unidos, que yo le leí al estado ayer, que están cerrando también. Hay otros que dicen que no van a cerrar. Y todo es muy complicado. Todo es muy complicado. La ADP pues dijo que consideraba que no deberían abrirse las clases ahora. Esperar un poco a ver si esta cuestión del Omicron pues baja de intensidad. A ustedes, vacúnense. Yo tengo 3 y me pongo la 4ª. Por más vaina que me digan, me voy a poner. Si sale la 4ª, me la pongo. Si hay que beber, me lo bebo. ¿Ok? Yo, imagínense, que eso es, te están metiendo un microchip, que eso es Bill Gates, te están metiendo. Hombre, por favor. A ustedes, recuérdense que estamos aquí gracias a Plaza Lama, a Óptica Oviedo, que los martes y los jueves tenemos especiales para ustedes. En todas las sucursales de Óptica Oviedo, que siempre es más que una óptica, de tu marca país, marca café. Santo Domingo, señores, lo primero que se hace en esta casa, a las 4 de la mañana, café Santo Domingo. Y no, ni hablo. Si yo no me bebo ese café Santo Domingo, ni hablo. Y quien me cuela el café, dicho sea de paso, es Capul. Todos los días, en los 40 años que tenemos juntos. Y por supuesto, el Grupo Rica, todos esos productos Rica, también marca país. Gracias a ustedes, cuídense y cuídennos, vacúnense. Gracias.